En la primera parte de nuestro estudio estuvimos analizando realmente cuánto conocemos al Señor y cuánta información tenemos. Y estuvimos viendo algunos ejemplos bíblicos que quizá es la forma más concreta de definir el conocimiento de Dios y la información acerca de Él. Vimos el ejemplo de Nicodemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde en su visita nocturna él dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y ese sabemos, por supuesto que era haciendo referencia a la información que se tenía acerca de Jesús. Ahora Jesús lo llamó a él también maestro de Israel. La característica principal del maestro es que conoce la teoría. Pero Jesús le dijo: ese conocimiento no te alcanza para entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tienes que conocer a Dios. Es un sinónimo. Victoria, nuevo nacimiento, nuevo comienzo. Dejar el cántaro y junto con el cántaro la historia pasada y los pecados actuales es un sinónimo de nacer de nuevo. Pero hablemos de otro personaje un poco más conocido, y ese personaje es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro también estuvo 3 años y medio con el Señor. Tenía mucha información acerca de Él, pero durante esos 3 años y medio no podemos decir que realmente lo conocía. En el sentido de ser victorioso, Pedro no lo conocía. Pedro tenía información, y información privilegiada. En un momento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tanto afectó esa información a su vida? Porque seguía siendo el mismo impulsivo, seguía siendo el mismo independiente, seguía siendo el mismo autosuficiente, el mismo orgulloso, el mismo independiente, haciendo honor a su nombre: piedra suelta, piedra independiente. ¿Cuándo conoció Pedro a Jesús? Bueno, en realidad ese es el detalle que más nos importa. ¿Cuándo lo conoció? ¿Cuándo tuvo Pedro una visión real del carácter de Dios y por lo tanto, en contraste, una visión real de su carácter y de sus pecados actuales? ¿Cuándo? Bueno, fue la noche de la muerte de Cristo, antes de morir, y en el patio todavía donde tenían a Jesús. Ustedes conocen la historia relatada en los evangelios. Pedro entró y en 3 ocasiones le dijeron: tú eres de los mismos, inclusive tu hablar te delata. Y la respuesta de Pedro era: no conozco a ese hombre. Y la tercera vez, con maldición incluida: no lo conozco. Ahora, ¿usted cree que cuando él dijo no lo conozco estaba mintiendo? Pues en realidad la respuesta es sí y no. Estaba mintiendo, sí, porque él era de los 12, tenía información de quién era Jesús, pero en el fondo, cuando él dijo no conozco a ese hombre, él estaba diciendo una verdad muy triste. En experiencia no lo conocía. Y en ese momento, cuando el gallo cantó, el apóstol Pedro se acordó de las promesas que él hiciera y también de la advertencia de Cristo, y miró a Jesús, y Jesús lo estaba mirando también. Y el apóstol Pedro vio en esa mirada cuánto Jesús lo conocía a él, y también pudo comprender el carácter de Cristo
al no mostrarle rencor, porque en esa mirada lo único que había era compasión. Y la Escritura dice que él salió de ahí, corriendo, salió afuera y lloró amargamente. Pero yo quiero ampliar un poco esa escena, compartiendo con usted una cita del Espíritu de Profecía, donde nos dice realmente todo lo que implicó conocer a Jesús para Pedro en esa instancia. Y entonces quiero compartir con usted el deseo de toda la gente en la página 660. Una oleada de recuerdos le abrumó una vez que el gallo cantó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad, su longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de hierro, le recordó todo. También recordó la advertencia: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjuicio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrilega que le hería el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que deberían haber estado unidos a él en su hora penosa estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo: velad y orad para que no entréis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido él mismo más carga pesada a la humillación del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante, Pedro cayó sobre su rostro y se quiso morir. Esa cita de la inspiración nos permite conocer el punto de inflexión en la vida del discípulo orgulloso y autosuficiente. Esos sentimientos de culpa, ese conocimiento de su propia debilidad, la vergüenza nunca lo había embargado hasta el momento que pudo ver a Jesús y ver que por su culpa Jesús se sometía a semejante castigo. Y la expresión bíblica, lloró amargamente, o la expresión del Espíritu de Profecía, se quiso morir, en realidad merecen nuestra atención y nuestra meditación más sincera. Y quiero hacerle la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted lloró amargamente por un pecado? ¿Cuándo fue la última vez que se quiso morir por haber deshonrado a Dios en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió su corazón ante el Señor y permitió que Él le haga una radiografía de lo que hay en usted? Pedro, a partir de ese momento, fue otro. A partir de ese momento conocía a Dios. Y conocer a Dios significa conocerse a usted también, o verse de la manera como Dios lo ve. ¿Qué opina Dios de mi pecado? ¿Y qué opina Dios de la santidad
a la cual debo entrar. No qué opino yo. Al conocerlo a Él, también puedo conocer qué es lo que Él conoce de mí. Y por eso el apóstol Juan, vamos a leer algunos pasajes en el libro, en la carta en realidad, de Primera de Juan, en el capítulo 2, a partir del versículo 12, está hablando el apóstol, y él dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Ahora, yo no sé si usted tiene esa experiencia, si usted ha sentido el gozo que sintió Pedro después del llanto amargo, el gozo de sentirse perdonados después de una revelación del carácter de Dios. Os escribo a vosotros, padres. Sin duda que estoy hablando para muchos padres. Yo también soy padre y entonces este pasaje es para nosotros. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Y yo no sé si usted y yo nos encontramos dentro de esa categoría de los padres que han conocido a Dios. ¿Qué es conocerlo? ¿Seremos nosotros esos padres a los cuales el apóstol se refiere? Porque conocer a Dios como Padre significa transmitir esa experiencia a nuestros hijos por precepto y ejemplo. El versículo continúa diciendo: os escribo a vosotros, jóvenes. Ahora se está metiendo con los jóvenes y va a hablar con ese grupo especial al cual Dios ama con tanto interés. Y escuchen: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y no sé si pueden captar las veces que el apóstol inspirado reitera el mismo punto. Os escribo a vosotros porque vosotros conocéis al que es desde el principio. ¿En información o en experiencia? Tiene que ser en experiencia. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al mundo. ¿A qué jóvenes estará hablando? Nuestros jóvenes en la actualidad harán parte de ese grupo que han vencido al mundo, que la palabra de Dios mora en ellos y que han conocido al que es desde el principio. Saben, es quizá la carga más pesada que debemos soportar en estos días, ver a nuestros jóvenes con información, pero sus vidas destruidas. Es quizá el anhelo más grande que un servidor tiene, de ver a los jóvenes, que la palabra de Dios more en ellos, que sean fuertes, que venzan el mundo y que la palabra de Dios more y conozcan al que desde el principio. Ahora quiero concluir con un pasaje muy hermoso de la misma epístola. En el capítulo 5 y el verso 18 hasta el 20, el apóstol Juan, que fue un apóstol que conoció a Jesús por experiencia. Antes de leer quizá la cita del capítulo 5, permítame mostrarle el capítulo 1. El capítulo 1 de Primera de Juan y el verso 1 nos narra la experiencia de Juan, muy diferente a la de Pedro, antes mencionado, y que quizá debe ser la experiencia nuestra. Dice el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos, y testificamos y os anunciado que aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que note que este no era un sermón cualquiera, no era un sermón informativo, no era un periódico. Juan no era un presentador de informaciones, de noticias. Juan daba un testimonio de lo que él había palpado. ¿Cuánto usted ha palpado? ¿Cuánto usted ha conocido en experiencia? Eso es lo que tiene poder. Eso es lo que funciona. Y entonces en el capítulo 5 y el verso 18 hasta el 20 nos dice: sabemos que cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Y ese cualquiera puede ser usted y puedo ser yo, si es que llegamos a la experiencia. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Esa es la evidencia más inequívoca de que lo conozco o tengo información de él. Porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál era el objetivo de la misión de Cristo? Dice, vino para darnos entendimiento, para conocer al que es desde el principio. Y la misión de Jesús fue darnos a conocer a Dios. No de manera informativa, sino de manera experimental. ¿Usted ya tiene esa experiencia? Si usted no tiene esa experiencia, ¿le gustaría entrar en la experiencia de palparlo y conocerlo? Entonces el Señor hace una invitación para usted. Quizá deben cambiar el tenor de nuestras oraciones. Quizá lo que yo debo empezar a pedir al Señor cada día es, como dijo Moisés, muéstranos tu gloria. Moisés, un líder reconocido, el secreto de su victoria, el secreto de su éxito, estribaba en una oración. La oración que hiciera entre las rocas, y él dijo, Señor, muéstrame tu gloria. La Escritura dice que Jehová pasó delante de él y le dijo, Jehová, Jehová, y luego reveló su carácter, fuerte, compasivo y clemente, harto para la ira y grande en benignidad, pero que de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Nuestra oración debe ser, Señor, muéstrame tu carácter. Y al contemplarlo a Él, y en contraste, usted verá su carácter tal como es. Pobre, ciego y desnudo, pero con la esperanza y con la seguridad de que su Hijo ha venido para transformar nuestra vida. Jesús quiere que usted tenga una revolución en su vida cristiana. Él quiere que usted comprenda que la información no es suficiente y que la teoría, independientemente de la vida, no significa nada. Que lo que realmente cuenta ante Él es la transformación.
Analicemos ahora el segundo término que nos menciona Jeremías, el capítulo 9 y el versículo 24. Porque decía: alábese en esto el que hubiese de alabarse, en conocerme y en entenderme. A la luz de las Escrituras hemos visto qué es conocerlo. En resumen, victoria sobre el pecado. ¿Qué es entenderlo? Preguntemos al Señor, ¿qué es entenderte? Y entonces quiero mostrar con ustedes dos aspectos muy importantes de ese término. También en la experiencia de los discípulos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 12, se comienza a narrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora ustedes saben que era la última semana del ministerio de Cristo. Él sabía todos los acontecimientos que estaban delante de él. Sabía que había llegado la hora en que debía entregar su vida por nosotros. Y las escenas que iban a ocurrir durante esa última semana eran por demás dolorosas. Y él sabía que se debían cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento que predecían su sufrimiento y su muerte. Pero ¿qué estaba ocurriendo con los discípulos? ¿Comprendían ellos el momento en que estaban viviendo y las escenas solemnes que debían ocurrir? Pues nos damos cuenta que no, porque ellos venían gritando, alegres: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Felices porque por fin Jesús va a establecer el reino en Israel y ellos van a ser su corte. Y miren los términos de las Escrituras. Capítulo 12 de San Juan y el versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? No entendían el momento en el que estaban viviendo y por lo tanto se perdieron o se privaron de cumplir junto con Jesús la profecía y de proclamar en ese momento el mensaje que debía proclamarse. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que señalaban el sufrimiento, la muerte de Cristo y su resurrección como el plan que Dios planeó para la salvación. En lugar de eso, la Biblia nos muestra que ellos estaban chasqueados cuando vieron que Jesús, en lugar de ocupar el trono, lo que hacía era permitir ser maltratado, ser abofeteado y ser crucificado. Y la Biblia nos da amplios detalles de la frustración que ellos sintieron al ver a su maestro muerto. No entendían el momento en el que estaban viviendo. No entendían la conducta que debían seguir de acuerdo al cumplimiento de las profecías. Aunque cumplieron las profecías sin saberlo en partes, ellos mismos sufrieron un chasco. El otro detalle que nos ayuda a entender qué es entender precisamente al Señor, lo encontramos en la declaración que Jesús hizo acerca de los antidiluvianos, los cuales, según él, no entendieron hasta que Noé entró en el arca, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué es lo que no entendieron? Noé no podía hablar en otro idioma. Por supuesto que ellos habían recibido la información, conocían el significado de la semántica de cada palabra que Noé usaba. Es más, cada martillazo era un testimonio, pero no entendieron que era la generación final. No entendieron qué esperaba de Dios, qué esperaba Dios de ellos por el hecho de ser la última generación. Entender a Dios significa actuar de acuerdo con su plan
en el tiempo en el cual nosotros vivimos. ¿Y cuál es el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir? También somos una última generación. También somos el epílogo de la historia. También estamos viviendo en el momento donde tenemos delante de nosotros el desarrollo de las profecías y de los acontecimientos más solemnes. ¿Qué espera Dios, por lo tanto, de nuestro estilo de vida? Que actuemos conforme a eso. Quiero mencionarle brevemente que la Biblia menciona una generación que también fue la última en su tiempo, y fue la generación de Nínive. Cuando Dios envió al profeta Jonás para predicar, le dijo: en 40 días esta ciudad va a ser destruida. Y quiero leer un dato muy importante de la experiencia de los ninivitas en el capítulo 3 de Jonás. Dice a partir del versículo 1 del capítulo 3: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Así que ya sabemos que Nínive era una ciudad grande. Sin embargo, en el versículo 3 nos vuelve a decir: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande. Así que Dios quiere llamarnos la atención al hecho de que Nínive era grande. Y luego nos dice la dimensión de esa ciudad, de 3 días de camino. Así que primero nos dijo que era grande, después dijo que era sobremaneramente grande, y después nos dice que para usted atravesar Nínive tenía que desplazarse durante 3 días. ¿Y por qué el Señor nos da esos datos? Sencillamente para que Él pueda, para que nosotros podamos establecer la diferencia entre esa generación final y nosotros. Dice el versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día. ¿Cuántos días se necesitaban para atravesar Nínive? Eran 3 días. Jonás caminó ¿cuánto tiempo? 1 día. Y con 1 día de predicación, la predicación decía, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor. La noticia también llegó al rey, y por edicto del rey la ciudad entera debía abandonar sus pecados, dedicar los pocos días de gracia que le quedaban a la oración, el ayuno, el arrepentimiento, a la consagración. Y 1 día de prédica fue suficiente. ¿Cuánto tiempo predicó Noé a la generación antes del diluvio? Fueron 120 años. ¿Se arrepintió esa generación? ¿Creyeron que realmente eran la generación final? ¿Conocieron, entendieron lo que Dios quería que ellos viviesen durante el periodo de tiempo en que vivieron? Pero por supuesto que no, a pesar de recibir una conferencia de 120 años. Los ninivitas necesitaron solo 1 día. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos sermones en cuanto a santidad usted ha escuchado? ¿Cuántos llamados de Dios ha recibido usted para abandonar todos los pecados conocidos y vivir a la altura del conocimiento que tenemos? ¿Cuántos llamados de atención? ¿Cuántas revelaciones el Señor nos ha hecho de que estamos viviendo en el último tiempo? ¿Y cuánto de eso ha transformado o ha afectado nuestra vida? Los ninivitas necesitaron 1 día
para el arrepentimiento. ¿Cuántos días necesita usted? ¿Cuántos años necesita usted? ¿Cuánto tiempo el Señor a través de su palabra estará luchando para que nosotros entreguemos nuestros pecados y vivamos acorde al momento de la historia de la humanidad?